Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. La señora se levantó de un salto. Quería llegar temprano a la misa de 7 para tener primera noticias sobre el forastero. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué quería? ¿A qué había venido? Se vistió deprisa y se contempló con calma en el espejo. Su cara no le hacía gestos. Mira qué buen color tengo. Lástima que tu pobre padre no me pueda ver. Le daría envidia, él siempre fue tan amarillo. Conchita, de pie junto al tocador, esperó pacientemente a que su madre terminara de admirarse. Allí está espiándome desde el fondo del espejo, enojado de verme viuda y joven todavía. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Continuidad de esta historia latinoamericana en este inicio de la emisión número 17 de este año de Al Carajo Radio, y continuidad a lo largo de este programa también, en la voz de Mavi Sosa, el libro que nos acompaña esta temporada, Los recuerdos del porvenir, de la mexicana Elena Garro, la Revolución Mexicana, la religión, la lucha por la tierra, el amor, contados desde el recurso literario. Hay más, repito, a lo largo de este episodio y semana tras semana en cada aparición de esta producción radial en las emisoras del continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción y conducción, Juan Francisco Martínez Pería para la sección de historia, Paloma Carreira Griot para el cine, a Mavi ya la presentamos en las lecturas, Al Carajo Radio en las redes sociales y en la plataforma YouTube para seguir más contenidos. Iniciamos el viaje con los primeros títulos informativos, país por país y región por región. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En México, Sheinbaum confirmó reinicio del comercio de petróleo con Cuba a través de empresas particulares. La presidenta explicó que se está trabajando en la elaboración de un mecanismo para reanudar la venta de hidrocarburos a la isla, la cual había quedado suspendida a principios de este año a raíz del endurecimiento del bloqueo norteamericano. Desde entonces, Pemex, la petrolera estatal mexicana, se vio impedida de realizar operaciones con el Estado cubano por la amenaza de Trump de imponer aranceles y sanciones a compañías y países que comercian con el gobierno de Díaz-Canel. Claudia Sheinbaum adelantó que ahora las operaciones serán a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar combustible a Cuba y que serán legalmente posibles gracias a las nuevas transformaciones aprobadas por La Habana para fomentar una mayor relación directa entre las empresas de ambos países. Además, la mandataria aclaró que este esquema no se plantea como ayuda humanitaria, formato bajo el cual México ha venido enviando insumos al gobierno cubano en las últimas semanas, sino como un intercambio comercial real en el marco de las relaciones
licitaciones entre distribuidoras privadas que quedarían por fuera del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Esto dice la presidenta de México sobre esta iniciativa. Estamos trabajando en ello, principalmente a través de, no es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Entonces está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y pues esperamos que se pueda reanudar pronto. De manera comercial, no es un tema humanitario, sino de manera comercial. Lo humanitario sigue, el apoyo humanitario sigue, pero la parte de comercial, que tampoco se ha cerrado, pero con las nuevas características que aprobó el Congreso y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber pues mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba. Al carajo. En Ecuador acusan al expresidente Rafael Correa de liderar una red de espionaje ilegal. Nathalie Morillo, ministra de Gobierno del gabinete de Daniel Noboa, se presentó ante la Fiscalía General del Estado para solicitar una investigación sobre el tema. Según la denuncia, se habría utilizado la plataforma de videovigilancia de Segura EP, empresa municipal encargada de operar las cámaras de seguridad de la ciudad de Guayaquil, para controlar movimientos de personas con fines distintos a la seguridad pública. La funcionaria sostuvo que la supuesta estructura estaría integrada por varios referentes vinculados al movimiento Revolución Ciudadana, señalando que Correa sería quien lidera la red. Desde Bélgica, el exmandatario rechazó la acusación, a la que calificó como un nuevo circo persecutorio de la derecha en su contra y en contra de su movimiento político. Además, vecinos de Guayaquil recordaron que gracias a Segura EP salió a la luz cómo una patrulla militar se llevó a 4 menores víctimas de desaparición forzada y posteriormente asesinados. También, con imágenes captadas por este sistema, se dio seguimiento a un implicado en un atentado con explosivos, identificando la participación de un auto vinculado a la familia del presidente derechista Daniel Noboa. Jairén Noriega, asambleísta del correísmo, contraatacó denunciando que el oficialismo apunta contra este sistema de monitoreo municipal porque permitió visibilizar esos y otros hechos ilegales relacionados al poder central. El ministro, que a veces viene en calidad de ministro, que a veces viene en calidad de juez, que a veces habla también en calidad de fiscal, habla de espionaje. Yo la verdad no le daría crédito de absolutamente nada, pero si para él le parece de espionaje el investigar un caso que debería llamarnos a todos la atención, porque estamos hablando de un vehículo vinculado a Industrial Molinera, que a su vez hace parte del grupo Noboa, es decir, vinculado también a la familia presidencial, debería a todos generarnos las mismas dudas y generar también un proceso de investigación serio y claro. Tanto que hablan de usos políticos de las instituciones, yo sí quisiera referirme, por ejemplo, al uso político que hacen de la Comisión de Seguridad, porque en innumerables veces nosotros le hemos llamado al ministro Reinberg a comparecer a esta comisión. No nos ha dicho nada, por ejemplo, sobre la crisis en el sistema penitenciario. No nos ha dicho nada tampoco cuando dejaron en libertad a alias Willy porque no hicieron los procesos de extradición. No nos han dicho nada sobre qué han hecho con los 3 puntos del IVA que le subieron a todos los ecuatorianos en nombre de la seguridad, y vivimos los años más violentos de nuestra historia. Entonces, si hay un uso político de las instituciones, es precisamente de la Asamblea Nacional para hacerle un lavado de cara al ministro y para montar un show político. Al carajo. En Colombia comienza la transición entre Petro y de la Espriella tras el reconocimiento de Iván Cepeda de su derrota electoral. Según el candidato del pacto histórico, la aceptación del resultado responde a la necesidad de despejar la incertidumbre política y aportar a la estabilidad institucional del país. Sin embargo, Cepeda aclaró que eso no implica un silencio frente a las irregularidades que su partido ha señalado durante el desarrollo de la campaña electoral y las denuncias relacionadas con posibles influencias externas del gobierno de Estados Unidos y la compra de votos el día de los comicios. En la concesión del triunfo a de la Espriella, Iván Cepeda destacó la gran elección realizada por su espacio y afirmó que ejercerán una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero resuelta e inquebrantable para defender los derechos del pueblo. En el Congreso, gracias a los resultados de la primera vuelta, el pacto histórico de Petro y Cepeda quedará como la primera minoría, con 25 asientos en el Senado y 37 diputados en la Cámara de Representantes, mientras que el futuro oficialismo prácticamente no contará con bancas propias y hará alianza con el uribismo y otros bloques de derecha minoritarios.
Abelardo de la Espriella, consagrado presidente electo, asumirá oficialmente el martes 7 de agosto, recibiendo los atributos de manos del saliente mandatario Gustavo Petro. Así habló Iván Cepeda, ya como líder de la oposición, del futuro próximo de Colombia con el cambio de gobierno. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo. Estaremos junto a las comunidades, en los territorios, en los barrios populares, en el campo y las ciudades. Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica. Acompañaremos las luchas sociales, las causas de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos étnicos, del campesinado, de las capas medias. A De la Espriella y al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni en general de las grandes transformaciones sociales logradas en estos 4 años del primer gobierno progresista. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Irrumpen los tambores para este momento del programa. Si alguien pensó que el Mundial de Fútbol no se iba a hacer presente en este lugar radiofónico, se equivocaron. Aparece el fútbol, cultura popular, a través de la música. Suena Edu Pitufo Lombardo, de Uruguay, con esta canción que se llama Descolgando el cielo. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre del Maracaná y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, celeste. Y con esta música tan rioplatense como escenario, vamos a hablar de los países de América del Sur, de Uruguay, de Argentina,
de lo que fuera el virreinato del Río de la Plata y esa construcción post-independencia. Vamos a hablar de países no en clave de mundial de fútbol, como está sucediendo en estos momentos por todos los rincones de este continente y de este mundo, sino en clave de próceres, libertadores y luchadores de nuestra patria grande. Juan Francisco Martínez Pería en esta clásica columna de historia de Al Carajo en esta temporada número 17. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Vamos a estar hablando de José Gervasio Artigas porque se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Nació el 19 de junio de 1764 y es una figura que lamentablemente ha quedado por fuera, ¿no?, del imaginario argentino, y eso tiene mucho que ver con cómo se fueron construyendo nuestros países después de los procesos revolucionarios que se abrieron a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, ¿no? Y una de las cosas más lamentables es esto que muchas veces hemos hablado acá, de la balcanización, de la fractura, de esa ruptura. Vos hablabas, Pablo, del Virreinato del Río de la Plata, y ahí ocurre esto que después, mucho tiempo después, en la medida que se van construyendo los países a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es como que se cuenta la historia hacia atrás, fracturándolos, ¿no? Como si la Argentina siempre hubiera existido, Uruguay siempre hubiera existido, Paraguay hubiera existido, Bolivia, y así sucesivamente. Del lado argentino, como decís, Artigas quedó afuera del panteón de los próceres y de los héroes. Y del lado uruguayo, Artigas quedó reconfigurado de una manera que quizás no es la 100% fiel a lo que Artigas pretendía y proponía como proyecto de unidad. Absolutamente, ¿no? Esa falsificación de nuestra historia, esa lectura mítica de nuestra historia a partir de la independencia de Uruguay, ¿no?, que recordemos que surge como país independiente en 1828. Con el tiempo se fue construyendo un Artigas que también es un Artigas falso, ¿no? Entonces esto ha sido un mal de las dos orillas, por decirlo de una manera, y en el cual, bueno, obviamente en Uruguay ha habido, por supuesto, relecturas de Artigas, sobre todo de izquierdas nacional populares y de los movimientos nacional populares, que han reivindicado un Artigas muy distinto al que construyó la oligarquía uruguaya, ¿no? Retomando esto, Pablo, lo primero y principal es señalar algo que hemos dicho más de una vez en esta columna, pero que es importante retomarlo, que la revolución de 1810, y en línea con lo que decía antes, no fue una revolución argentina o uruguaya o venezolana o colombiana, sino que fue una revolución continental, una revolución americana con distintos capítulos internos, pero que las juntas que van surgiendo a partir de 1810 son juntas que surgen en un dominó de alguna manera a partir de la gran crisis que está ocurriendo en España con el apresamiento del rey Fernando VII en Francia y la invasión napoleónica a España, ¿no? Entonces eso empieza a ocurrir en 1808, hay una gran crisis de la monarquía española, eso repercute en América a partir de 1808 en realidad, pero sobre todo a partir de 1810, y entonces en 1810, cuando hay un vacío de poder, por decirlo de una manera, en España, empiezan a surgir juntas. La Junta de Mayo es una junta más dentro de una seguidilla de juntas, entre las cuales la primera en establecerse exitosamente ocurrió en Caracas. Esto es lo primero, la revolución fue una revolución americana, la revolución que ocurrió en Argentina en realidad es una revolución americana y rioplatense, como decíamos antes. Y lo segundo, que es muy importante, hablando particularmente de esto, el virrey Cisneros, que es derrocado en 1810, es reemplazado por otro virrey que se llamó Elío, y ese virrey va a tomar como sede Montevideo, o sea que Montevideo va a ser uno de los focos de disputa. Buenos Aires es un foco revolucionario que va a luchar con realistas que están en dos lugares, unos en Montevideo, otros sobre todo en el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú y Salta, Jujuy, digamos, ¿no?, que van a ser zonas realistas. Lo primero es esto, una revolución americana que lamentablemente nosotros hemos perdido esa mirada, y la otra cosa que también es muy importante es una revolución en disputa. La idea de una revolución en disputa implica que no todo el mundo estuvo de acuerdo con las mismas ideas y los mismos proyectos, y hubo sectores más moderados, sectores más radicalizados y sectores, yo diría, más bien conservadores, que inicialmente no buscaban ni la independencia, ni grandes cambios sociales, y tampoco tenían como objetivo una integración regional ni nada por el estilo, ¿no? Artigas, bueno, viene de una familia de alcurnia, de la élite, digamos, de la banda oriental. De joven, bueno, hace como una suerte de proceso de desplazamiento
pensamiento, ¿no? En su momento hablamos también de Che Guevara, y algo parecido, de una familia de clase media alta que con esos viajes y esas experiencias se va radicalizando y se va desclasando, por decirlo de alguna forma. Artigas desde muy joven vive el mundo del gauchaje, vive el mundo de la campaña. En un momento él pasa a ser oficial de blandengues. Desde temprano, antes de 1810, va a acompañar a un español llamado Félix Azara a hacer un estudio sobre el tema de la tierra en la banda oriental, el tema de la tierra en el Río de la Plata, ¿no? Que va a ser importante. Pero sobre todo la clave es que Artigas, cuando estalla la revolución en Buenos Aires en 1810, se suma al proceso revolucionario, participando tempranamente en la Batalla de Piedras de 1811, y rápidamente se va convirtiendo en la figura central de la revolución en la banda oriental, con la dificultad de que ocurre una importante derrota tempranamente, y ahí ocurre lo que se conoce como la redota, ¿no? Que es un proceso de exilio donde mucha de la población de la campaña abandona la campaña y se pasa más bien al lado de Entre Ríos. La cuestión central acá, Pablo, es entender esto de la disputa. Artigas muy tempranamente, desde 1812 a 1813, va a ir construyendo un proyecto político que va a disputar con Buenos Aires. ¿Y por qué va a disputar con Buenos Aires? Bueno, porque Artigas muy tempranamente va a plantear la idea de independencia, ¿no? Como te decía antes, Pablo, había sectores que no estaban decididos por la independencia, sino que más bien, ¿qué buscaban? Porque digo, si no buscaban la independencia, ¿qué es lo que querían? Bueno, básicamente lo que querían era la autonomía, o sea, mantenerse dentro del Imperio Español bajo el mandato de Fernando VII, pero siendo una provincia del Imperio Español con una lógica de autogobierno y sobre todo algo que les interesaba mucho, que era el libre comercio. En Buenos Aires hubo una disputa entre aquellos que querían eso y aquellos que querían ya un proyecto más independentista, y hubo un momento bastante importante que fue la Asamblea del año 13. En la Asamblea del año 13, Artigas, que ya va a ir emergiendo como una figura central y que se va a ir constituyendo en algo que se conoció como la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres fue una liga confederada que más o menos estaba integrada por una parte de la banda oriental, lo que actualmente es Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y en un momento Córdoba. Artigas va a ir emergiendo como el líder de esa Liga de los Pueblos Libres, y en 1813 Artigas manda diputados a esa asamblea, y los diputados tienen instrucciones muy radicalizadas, ¿no? Que dan cuenta de un proyecto alternativo al de Buenos Aires, sobre todo por lo menos al sector más conservador de Buenos Aires, en el cual él que plantea independencia, declaración de independencia, establecimiento de república, federalismo, bueno, también la apertura de otros puertos que puedan competir con Buenos Aires, porque en Buenos Aires tenía el monopolio del comercio. ¿Y qué pasa con esos diputados? No son aceptados justamente por la radicalidad del proyecto de Artigas. Eso genera toda una tensión entre Buenos Aires y Artigas que va a ir increyendo, pero de alguna manera hay todo un ida y vuelta, van y vienen, hasta que finalmente ocurre algo muy importante, que es la derrota de los realistas que estaban en Montevideo, ¿no? Entonces en 1815 Artigas, de alguna manera, con colaboración de Buenos Aires, termina liberando toda la banda oriental, ¿no? Y es un momento de máximo poder. Y ahí ocurre algo muy muy importante que quiero subrayar con mucha fuerza, que es que Artigas iba desde el comienzo liderando una suerte de frente popular, por decirlo de una manera, digamos, ¿no? Un frente anticolonialista que incluía sectores terratenientes, pero también incluía, y esto es lo más importante, sectores populares. Y a partir de la derrota del realismo, Artigas empieza decididamente a plantear la reforma agraria. Uno de los aspectos más importantes del proyecto artiguista son dos. Uno, el gran protagonismo popular que tiene su proyecto, a diferencia de otros liderazgos de la independencia u otros proyectos de la independencia, el de Artigas fue profundamente popular, con un gran protagonismo de sectores populares. ¿Qué quiero decir con esto de protagonismo de los sectores populares? No es que los sectores populares meramente estaban en el ejército o eran la base del ejército, sino que acá había sectores populares que estaban en los liderazgos intermedios, ¿no? Y que tenían altos mandos en el ejército o altos mandos políticos. El caso más emblemático de esto es Andresito Artigas, ¿no? Un indígena guaraní que fue hijo adoptivo de Artigas, que pasa a ser gobernador de Misiones, que te imaginarás, Pablo, fue muy mal recibido por la élite de Misiones, pero gran parte de la segunda línea de Artigas estaba compuesto por sectores populares. Vinculado con esto del protagonismo, un aspecto central tiene que ver también con
la reforma agraria que intenta Artigas en 1815, que se conoce como el Reglamento Preliminar de Tierras, donde él dice explícitamente: hay que sacarle la tierra a los malos españoles y a los peores americanos. El proyecto artiguista tiene un gesto anticolonial pero antioligárquico a la vez, o antielitista a la vez, ¿no? Que no necesariamente tuvo otros proyectos revolucionarios de la época, y dice: hay que sacarle la tierra a los malos españoles y a los peores americanos y dárselo ¿a quiénes? A los indígenas, a los negros, a los mulatos, a los gauchos, y explícitamente dice que los más pobres, los más perjudicados serán los más beneficiados por esta reforma. Eso generó, obviamente, una reacción muy negativa de esa élite que hasta ese momento había aceptado el liderazgo de Artigas, y también una respuesta muy negativa de Buenos Aires. Uno de los temas más controvertidos o más radicales de Artigas tiene que ver con el federalismo, como había dicho antes. Artigas fue el líder de esa liga confederal y Artigas permanentemente disputó la hegemonía de Buenos Aires en el proceso revolucionario. Podría haber sido muy diferente la historia si Artigas hubiera triunfado en términos republicanos, en términos populares y en términos federales, ¿no? Entonces Artigas representa un proyecto federal, un proyecto popular con un gran protagonismo popular y un ataque medular a uno de los factores de poder que tenían que ver con la tierra. José Gervasio Artigas, 19 de junio de 1764, 23 de septiembre de 1850, la historia del político, militar, estadista y revolucionario rioplatense, con Juan Francisco Martínez Pería en Alcarajo, nuestro historiador, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, desde el lado argentino del Río de la Plata. Seguimos, Juan, la línea histórica en contexto regional. Otro tema muy debatido, Pablo, en la historiografía más reciente, que tiene que ver con la Declaración de Independencia, ¿no? Nosotros generalmente de este lado del río festejamos nuestra independencia el 9 de julio de 1816, pero una cosa que es muy importante es que en realidad hubo múltiples provincias que no participaron, ¿no? de esa Declaración de Independencia, y particularmente las que no fueron invitadas a ese congreso fueron las provincias artiguistas. ¿Por qué? Porque Buenos Aires veía a Artigas como un rebelde, un insurrecto, un bárbaro, un salvaje, etcétera, etcétera, y esas provincias no fueron invitadas. Pero además, vinculado con esto está el debate de si Artigas declaró la independencia antes o no. Hay quienes entienden que Artigas declaró la independencia a mediados de 1815 en el marco de lo que se conoce como el Congreso de Arroyo de la China, que es lo que actualmente es Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. En ese contexto se hizo un congreso donde participaron estas provincias y hay quienes entienden que se declaró la independencia. El debate surge a partir de que no hay una declaración formal de independencia. El debate surge a partir de que no hay una memoria del Congreso, no quedaron los documentos. Entonces se discute, pero quienes creen que sí, que efectivamente se declaró independencia, se basan en una carta donde Artigas dice: bueno, nosotros ya nos consideramos independientes en 1815. Más allá de este debate, lo cierto es que cuando Artigas intenta hacer esta reforma agraria, cuando Artigas finalmente toma el poder de mano de los realistas en 1815, empieza una disputa interna, se empieza a agrietar ese frente y empieza Artigas a caer en un juego de pinzas muy trágico por el cual Buenos Aires es uno de sus principales enemigos y emerge otro enemigo que es Brasil portugués, ¿no? Brasil estaba en manos de Portugal, ¿no? Obviamente todavía era una colonia portuguesa, y a partir de 1817 Portugal invade la banda oriental con la total anuencia de Buenos Aires, que no mueve un pelo para evitar eso, sino más bien todo lo contrario, y ahí lo que ocurre es que Artigas termina quedando bajo dos fuegos, ¿no? El de Portugal por un lado y por otro lado de Buenos Aires. Y ahí ocurre una guerra muy compleja y larga, donde trágicamente el artiguismo en realidad triunfa en contra de Buenos Aires. Hay un momento en 1820, la primera batalla de Cepeda, hubo dos batallas de Cepeda. En la primera batalla de Cepeda, los lugartenientes de Artigas derrotan a Buenos Aires, ¿no? Generando una crisis muy grande que se conoce como la anarquía del año 20, en la cual Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe, y Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, enviados por Artigas, mientras Artigas luchaba con los portugueses, ellos son enviados a Buenos Aires, derrotan a Buenos Aires, pero hay un acuerdo posterior entre estos lugartenientes de Artigas y Buenos Aires, en el cual de alguna manera uno podría decir que lo terminaron comprando a esos dos. Ahí ocurre algo muy, muy trágico, que es que Buenos Aires fue derrotado militarmente varias veces, pero debido a su poder económico terminó siempre levantándose. Uno de los grandes poderes diferenciales que tenía Buenos Aires era obviamente el poder de la aduana, tenía un poder económico mucho más grande que el resto de las provincias. Entonces, aún siendo derrotada militarmente, Buenos Aires se reconstruía siempre económicamente y
y Pancho Ramírez y López son de alguna manera comprados a partir de este acuerdo y terminan volviendo y derrotando a Artigas, y Artigas es forzado a un exilio interno en Paraguay. Y después pasa, esos dos lugartenientes se pelean y quien termina triunfando es Estanislao López. Y ahí lo que ocurre es que, bueno, por un lado Artigas queda recluido en Paraguay sin poder volver, derrotado absolutamente, y particularmente lo que ocurre es que la banda oriental queda bajo el dominio de Portugal y Brasil se independiza en 1822 y Uruguay pasa a ser lo que se conoce como la provincia cisplatina. Recordemos por las dudas que hubo territorios de la banda oriental que permanentemente se disputaron, particularmente Colonia de Sacramento, por ejemplo, Portugal y España. O sea, esto no es más que una continuidad de una historia que ya tenía una larga trayectoria, y la banda oriental queda bajo dominio de Brasil portugués hasta que en 1825 se da la famosa expedición de los 33 orientales, ¿no? En la cual esos 33 orientales hacen una expedición desde el Río de la Plata, desde lo que actualmente es la Argentina para lo que actualmente es Uruguay, declaran nuevamente la emancipación de esa provincia y la declaran parte de las provincias del Río de la Plata. Y eso deriva en una nueva guerra entre Brasil y Argentina que trágicamente termina con una intervención inglesa, ¿no? Termina con un pacto instrumentado por Inglaterra, donde claramente Inglaterra jugó un rol muy negativo con la independencia de Uruguay, ¿no? Y Uruguay aparece en 1828 como un estado tapón, como un estado débil, un estado instrumentado por Inglaterra para controlar la región y debilitar a la misma vez a Brasil y a la todavía naciente Argentina, ¿no? Pero ese estado que surge no era el proyecto Artigas, que tenía otro proyecto, tenía un proyecto de un país más grande y sobre todo también, Pablo, en línea de lo que vos decías, un proyecto de unidad regional, ¿no? Artigas no solamente abogaba por una independencia fuerte, una independencia vigorosa, sino que también abogaba por una gran participación popular, una profunda justicia social y sobre todo también la unidad de nuestra región. Y lo que ocurre con Artigas, ya para cerrar, Pablo, no es más que un episodio más de esta larga trágica historia de la independencia, ¿no? De que los grandes libertadores terminan muy mal. San Martín en el exilio, Bolívar queriéndose exiliar y muriendo enfermo, muy, muy decepcionado. Bueno, Monteagudo muriendo asesinado, Sucre siendo asesinado, Güemes traicionado por la élite de Salta, Juana Zurduy olvidada, María Remedio del Valle también olvidada, el propio Belgrano, absolutamente, cuando muere Belgrano nadie se lo acuerda de él. Es una historia trágica que no es solamente la que la estamos contando ahora, ¿no? En relación a Artigas, sino que se repite permanentemente. Y esa repetición da cuenta de que los que terminaron triunfando es el núcleo duro de esa elite, que en realidad no estaba tan interesada del vamos en la independencia y que la terminó aceptando a regañadientes, pero finalmente lo que hizo fue reconstruir un orden en favor de sus propios intereses. La estrategia de los estados tapón por parte de los imperios salientes, ¿no? También Uruguay en el caso del sur, del Río de la Plata, Panamá como país independizado, emancipado de la Gran Colombia, la disgregación de la República Centroamericana en varios países que hacen que se divida el continente en muchos fragmentos que tienen menos fuerza para resistir al imperio, ¿no? Absolutamente, Pablo, esta es una historia repetida. Después esto fue mucho peor todavía en África, por supuesto, ¿no? Pensemos que en el Congreso de Berlín de 1884-1885 las principales potencias europeas se sentaron directamente en una mesa y dijeron esto para vos, esto para acá, ¿no? Y dejaron después, cuando se dieron las independencias, fronteras absolutamente artificiales. Pero como vos bien señalás, Pablo, esto que ocurre con la banda oriental y con la división del Virreinato Río de la Plata y la división de los virreinatos en general, tiene mucho que ver con dos actores claves. Inglaterra por un lado, después Estados Unidos, como vos bien señalás, sobre todo en el caso de Panamá, pero también las élites locales, que utilizando un poco una metáfora, así como se descuartizó a Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, descuartizaron nuestra región, porque sus intereses no estaban en la unión, sino en más bien las patrias chicas. Por eso es tan trágico que Artigas quede por fuera de nuestra historia, es tan trágico que nosotros no recordemos a grandes próceres del resto de la región, como por supuesto empezando por Bolívar, pero tantos otros y otras, y tiene que ver con esta fragmentación que es el día de hoy que sigue y se perpetúa, y que desde acá siempre permanentemente estamos intentando de discutir con lo que podemos, por lo menos. Sí, totalmente. Bueno, Artigas quedó con camiseta celeste, pero le ponemos la camiseta del Río de la Plata y de la América rebelde al prócer de estos rincones del sur, Juan Francisco Martínez Pería,
docente, historiador del Centro Cultural de Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y la educación pública latinoamericana, presente en Alcarajo con esta agenda. Muchas gracias como siempre, Juan, y muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, solo para cerrar, ¿no? Recordar que Artigas fue la expresión, el artiguismo, ¿no? Fue la expresión más radical, más revolucionaria en términos sociales en América del Sur durante esa época. Y su proyecto, como decíamos, no es solamente un proyecto para Uruguay o para la Banda Oriental, sino para el Río de la Plata y para toda la región, ¿no? Me parece que es un proyecto que merece ser reivindicado y que la izquierda uruguaya, ¿no? El Frente Amplio, los Tupamaros, el Partido Socialista en su vertiente más nacional y popular han reivindicado, y que también en otra época, ¿no? En la década del 60 y 70, el revisionismo histórico argentino hizo una fuerte reivindicación de Artigas, de la cual nosotros somos herederos y tenemos que retomar. Así que bueno, un abrazo grande para vos, Pablo, para toda la audiencia, nos estamos viendo la semana que viene. Seguimos en este episodio 17 del 2026 de Al Carajo Radio, sin solución de continuidad, de las noticias a la música, de la música a la historia, de la historia volvemos a nuestra literatura. Ya me voy, Justino Montúfar. Y la señora le sacó la lengua a la imagen de su marido guardado en el azogue del espejo. Allí se quedó, por mirarse demasiado, se dijo camino a la iglesia. Nunca conoció un hombre más fatuo, y recordó enojada la precisión del planchado de los puños de sus camisas, la perfección de sus corbatas, las valencianas de sus pantalones. Cuando murió no quiso vestirlo. Una simple mortaja, pidió llorando a sus amigas, contenta de privarlo de los caprichos que la habían tiranizado tantos años. «¿Cómo se tarda, Matilde? Las viejas hacen todo despacio», exclamó contrariada cuando vio que su amiga no llegaba todavía al atrio de la iglesia. Mostró su disgusto dando patadas en el suelo. Conchita bajó los ojos. Le parecía que las frases y los gestos de su madre atraían las miradas de los demás que, aunque esperaban también impacientes, lo hacían con más disimulo. «Es capaz de no venir. Le gusta tanto hacerse la interesante. Pobre muchacho. No sabe en la casa de locos que ha caído». Elena Garro, escritora mexicana. Los recuerdos del porvenir. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Hola, mamá. Buenas noches, Mariangula. No sé. Créeme, Sofi. El mal llegó a mi vida. Seguimos y nos metemos en el cine. América Latina y sus relatos a través del arte audiovisual. Estamos en clima de terror y de suspenso. La guía en este momento es nuestra compañera Paloma Guerreira Griot. Sonidos de radio para este relato de tradiciones y mitos populares a través de la ficción. Hola, Palis, te seguimos. Hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Nos vamos con el cine para Ecuador con Mariangula. Fercho, muévete a la hora que llegas. Mariangula es el nombre de esta película de terror del director Jorge Bastidas, pero también es el nombre de una de las leyendas más conocidas dentro de Ecuador, y es desde aquí donde este director toma la inspiración para llevar adelante esta película. ¿Sí le ven qué horrorosa con esos trapos? No sé cómo a tu hermano le puede gustar ella. Definitivamente Marco es un tipo raro. Yo soy más bonita, ¿sí o no, chicas? Obvio. Efectivamente, mami. Hola a todos. Hola, Marco. No te ves burlándose de Mariangula. No juzguen a los demás. Marco, ya fesquéate, no seas bobo. La historia sigue a una joven que está obsesionada por alcanzar la gloria, el éxito y ganar a toda costa un concurso de belleza, lo que la va a llevar a tomar algunas decisiones desatinadas, oscuras, egoístas, que van a terminar desencadenando en algunas consecuencias fatales, en eventos paranormales que van a ser aterradores no solo para ella, sino también para sus seres queridos. Muy bien, Yulisa, eso, la mano, perfecto, Yulisa, bien, arriba, eso, te baja la mano, eso,
Esta historia está inspirada en la clásica historia de la pequeña niña quiteña que es hija de una vendedora de tripa que después de gastarse la plata que le dio su madre para comprar más vísceras para que ella venda, ella roba las tripas de un cadáver en un cementerio para cocinarlas y para intentar que no sea descubierta, lo que la lleva a que el muerto regrese desde el más allá para reclamar sus restos. Leí de un hechizo súper poderoso, pero debes ir al cementerio a la medianoche. Coge un poco de tierra y ponlo en el camerino de Natalia. No hay forma de que gane. En esta historia, en esta leyenda se basa Mariangula. Incluso su protagonista de la ficción, Katy Ramírez, cuenta que un poco lo que se pretende con esta película es que las personas vuelvan a sentir esas emociones, esas sensaciones de cuando los abuelos contaban la leyenda y que los jóvenes puedan seguir haciéndolo con las futuras generaciones. ¿Sabías que varias personas murieron en mi barrio? Sí, supe que murieron de una forma horrible. ¿Te da miedo? Sí. Te voy a contar algo que te va a dar más miedo. Incluso esta película fue muy importante para Ecuador porque en su estreno rompió el récord de la taquilla tanto en Ambato, que es la localidad donde grabaron la película, como en Quito, y va a seguir buscando poner en manifiesto el talento ecuatoriano y también mostrar sus leyendas y costumbres a otros públicos por fuera. No se puede perturbar la paz de los muertos. ¿La paz de los muertos? ¿De qué me hablas? ¿Estás loca? Ánimo, estás entre las 3 finalistas. Y si ellas no jugaron limpio, tú tampoco. Pueden encontrar esta película de terror desde Ecuador, Mariangula se llama, desde el año 2021 en las diferentes plataformas. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Tramo final del viaje, episodio 17 del 2026. Salimos del cine y volvemos a las noticias en voz propia desde los territorios. En Guatemala, encuentro de pueblos indígenas en contra del racismo, la criminalización de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios y la persecución judicial. Informe del periodista Juan Pablo Montenegro Rojas, integrante de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. El territorio del pueblo maya quiché se prepara a recibir a las autoridades ancestrales de los 4 pueblos que habitan en Guatemala. Se reunirán para generar un diálogo de saberes con el fin de analizar el contexto, así como tejer propuestas de articulación y demandas para las autoridades del estado de Guatemala. Lolita Chávez, activista por los derechos humanos de los pueblos indígenas, reconocida internacionalmente por su liderazgo en la preservación de la madre naturaleza, indica que la reunión se plantea los siguientes ejes: fuerza a la articulación de saberes, cese de la persecución y criminalización y análisis de la justicia propia de los pueblos. Tenemos mucho interés en dar fuerza a la articulación de nuestros saberes, la articulación de nuestros tejidos territoriales y de nuestra autoridad ancestral, nuestra autoridad legítima, nuestra autoridad de libre determinación, obviamente nuestra autoridad de autonomía también, y es importante dialogar sobre estos aspectos. La actividad es coordinada mediante un esfuerzo colectivo entre el Consejo de Pueblos Quichés y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para honrar el conocimiento transmitido por los abuelos y las abuelas a las nuevas generaciones. El grupo organizador pidió permiso al territorio con una ceremonia maya. Quisimos hacerlo que sea un vínculo también con nuestra espiritualidad, entonces va a ser en un centro ceremonial. Hemos tenido que hablar también con la comunidad, hemos hablado con las autoridades comunitarias, pero también todo lo relacionado a que son tiempos también de siembra, tiempos de agradecimiento por la semilla. También hemos hecho bastantes ofrendas a la Madre Tierra como un pagamento, diríamos, para que pues nos vaya muy bien, porque estamos realmente con mucha ilusión. También buscan crear mecanismos para hacer frente a un sistema de justicia que califican como racista y para frenar la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos en las comunidades. Participarán también autoridades de Honduras y de otros territorios vecinos de la región mesoamericana. El encuentro concluirá con una declaración pública
para que la población se entere de los planteamientos. Posteriormente, se hará entrega de los mismos a los 3 poderes del Estado guatemalteco. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, informó Juan Pablo Montenegro Rojas. Al carajo. Una crónica de la región. En Panamá denuncian hostigamiento digital contra ambientalistas y dirigentes opositores, orquestado a través de granjas de trolls para amedrentar y desprestigiar a quienes se oponen al avance de las empresas extractivistas internacionales dentro del país. Reporte de la cronista Dana Betsy Batista de Radio Temblor de Panamá desde el país centroamericano. La investigación transnacional, liderada por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, reveló cómo operan campañas de hostigamiento digital contra defensores ambientales en distintos países de la región. En Panamá, el estudio identificó más de un centenar de cuentas que promueven la reapertura de la mina de First Quantum Minerals y que han participado en cientos de ataques digitales contra personas que se oponen a la actividad minera. La investigación señala la existencia de perfiles falsos y páginas que aparentan ser medios de comunicación, además de una inversión de miles de dólares en publicidad en redes sociales para amplificar estos mensajes. Uno de los hallazgos más preocupantes es que en muchas de estas campañas han estado dirigidas contra mujeres ambientalistas, con el objetivo de desacreditar su imagen y debilitar su participación en el debate público. Escuchemos declaraciones de Sol Lauría, cofundadora del medio digital Concolón y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ. Cuando me pongo a investigar el caso panameño, qué tipo de mensajes en redes había, qué tipo de ataques, de qué cuentas, etcétera, empiezo a compilar todos los ataques que íbamos encontrando y vimos que había unos patrones, ¿no? Unos patrones de determinadas cuentas, todas identificadas, atacaban a las mismas personas, que son todos los que cuestionan la reactivación minera del proyecto Cobre Panamá, que es un proyecto de una mina a cielo abierta que está en el corredor biológico mesoamericano, que tiene una polémica historia. La Corte falló 2 veces la inconstitucionalidad de su concesión y la última vez fue en el 2023 tras unas protestas masivas de la ciudadanía. El nuevo gobierno que asumió en julio del 2024 mostró públicamente su intención de reactivar, llamó a toda la gente que se manifestó como 5 gatos y desde entonces se intensificó una campaña digital en 3 niveles, con 3 grupos de cuentas que fuimos identificando. Unas son cuentas anónimas creadas con inteligencia artificial, la mayoría creadas entre 2024 y 2025, un porcentaje amplio en el mismo momento, fueron creadas incluso en el mismo mes. Otro grupo de cuentas que pautaron en Meta $60.000 entre el año pasado y este año en publicidad paga para atacar a todos los que cuestionan la reactivación del proyecto minero, que son defensores ambientales, activistas, abogados del Movimiento de Abogados por la Patria, también periodistas que investigan esta concesión muy polémica, y políticos que tienen distintos, desacuerdos con el procedimiento de reactivación porque no incluye la participación ciudadana, porque van contra el fallo y muchos contras. Este grupo de cuentas que pautó publicidad en redes sociales con desinformación, calumnias y ataques son manejadas por una misma estructura. Son 6 páginas que tienen los mismos datos de contacto, o sea que todo indica que están manejados por la misma persona o empresa y que tienen nombres y asumen una identidad que se asemeja, que simulan ser medios de comunicación, pero en realidad inyectan desinformación y ataques. Y además, en ciertos casos específicos que estudiamos y expusimos en la conversación, que son estos casos donde se dan que en un mismo momento hay muchos actores que confluyen, que acaparan la atención con ataques hacia un grupo, todo con una apariencia de coordinación para mantener en circulación estas denuncias. Son denuncias que se hacen sin pruebas, sin evidencias, con un alto grado de desinformación para atacar a estas personas con el objetivo de deslegitimarla, ¿no? Para organizaciones ambientales, estos hechos muestran que la defensa del medio ambiente no solo se libra en los territorios, sino también en el espacio digital, donde el hostigamiento y la desinformación
pueden convertirse en herramientas para intentar silenciar voces críticas. Desde Panamá, soy Diana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, Contacto Sur. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Siguiente escala, Perú. Mientras se espera la definición de la oficialización de quién será el próximo presidente o presidenta, cuando se resuelvan las impugnaciones presentadas por Roberto Sánchez contra actas sospechosas que favorecen a Keiko Fujimori, en la justicia, un fallo que benefició a la hija del fallecido dictador, exculpándola del financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016, podría favorecer también al expresidente nacionalista Ollanta Humala. Resumen de la noticia vía Radio Onda Azul de Puno, la comunicadora Jessica Cáceres, desde Perú. Caso Cócteles podría abrir la puerta para que Ollanta Humala solicite anular su condena, advierte abogado de IDL. La reciente decisión judicial que archivó definitivamente el proceso por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori y otros implicados en el denominado caso Cócteles podría tener efectos directos en otros procesos emblemáticos del país, entre ellos el que involucra al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia. Así lo advirtió el abogado y coordinador del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, quien sostuvo que la sentencia emitida previamente por el Tribunal Constitucional ha generado un precedente que ya viene siendo invocado por otras defensas para cuestionar investigaciones y condenas relacionadas con aportes de campaña. Yo creo que los efectos de esa sentencia, propio Concepción Carhuancho hace unas 2 semanas atrás tuvo que emitir una resolución al propio PPK, ¿no es cierto? Y lo mismo en términos más similares está sobre Ollanta Humala. Ollanta Humala ha hecho un pedido específico que se aplique la misma jurisprudencia en el mismo sentido constitucional al caso que destacaba. Informó Jessica Cáceres de Radio Onda Azul desde Puno, Perú. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Doña Lola no salía casi nunca de su casa. Tal vez por eso padecía una gordura monstruosa. Tenía miedo, un miedo distinto al nuestro. Si uno se quedara sin dinero, nadie le tendería una mano, decía con terror, y permanecía junto a sus armarios de copete alto, en donde los centenarios de oro formaban pilas parejas y compactas. Los sábados y domingos, los criados la oían, encerrada en su cuarto, contar las monedas. El resto de la semana patrullaba su casa con ferocidad. Nunca se sabe qué nos guarda Dios, y este pensamiento la aterraba. Existía la posibilidad de que Dios quisiera volverla pobre, y para prevenirse contra la voluntad divina, acumulaba riquezas sobre riquezas. Era muy católica, tenía capilla en su casa y allí escuchaba misa. Hablaba siempre del santo temor de Dios, y todos sabíamos que el santo temor se refería solo al dinero. No te fíes, soplaba en los oídos de Rodolfo. Asombrados, la vimos venir apoyada en el brazo de su hijo. «Nos están mirando», dijo la madre en voz baja. Nosotros admiramos el traje de gabardina del joven y el broche de diamantes que fulguraba en el pecho de la señora. Él se vestía en México y los criados decían que tenían más de 1000 corbatas. En cambio su madre llevaba siempre el mismo traje negro que empezaba a volverse verdoso en las costuras. La señora Montúfar salió a recibirla y doña Lola miró a Conchita con desconfianza. La joven le parecía peligrosa. Rodolfo procuró no verla, no quería darle esperanzas. Con las mujeres nunca se saben. Se valen del menor gesto para comprometer al hombre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con el fragmento número 51 de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro se cerró este programa número 17 del 2026, 17ª temporada de Al Carajo. Antes tuvimos noticias desde las regiones de la Patria Grande, Guatemala, Panamá, Perú. Tuvimos cine desde Ecuador, tuvimos música e historia
en Uruguay, en el Río de la Plata, y tuvimos información política, social y cultural desde los distintos países de América Latina y el Caribe, objetivo comunicacional de este ciclo radiofónico que compartimos en el aire de alrededor de medio centenar de emisoras populares, alternativas, comunitarias, rurales, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, y a través de YouTube nos buscan como Al Carajo Radio. Transmitimos para todo el planeta Tierra. Mavi Sosa en las lecturas, Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, Paloma Carreira Griot en el cine, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, el capítulo 18 del 2026, a la brevedad en el éter latinoamericano. Será hasta entonces. Gracias por la escucha. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.